El ser humano siempre ha tenido la necesidad de comunicarse y expresar sus sentimientos u opiniones de alguna manera u otra. Por ello, en la prehistoria lo hacían por medio de sonidos o gestos, ya que era el único medio de comunicación que conocían. Posterior a ello surgieron las pinturas rupestres, en las cuales se expresaban necesidades básicas como el alimento, la vivienda, la reproducción, entre otras. Posterior a ellas se fueron evolucionando ciertas técnicas y perfeccionando, llegando a un punto donde los sumerios crearon como una especie de rodillos con ciertos grabados y estos símbolos significaban algunas de las necesidades ya mencionadas anteriormente. Estas corrientes llegaron a los egipcios, los cuales crearon un primer alfabeto, conocidos hoy en día como jeroglíficos. También desarrollaron lo que es el papiro, que era donde escribían. Luego de esto se empezó a ver una marcada diferencia social entre las personas que escribían y los que no, los que tenían más conocimiento. O sea, ya no éramos iguales, por así decir, sino que la persona que sabía escribir era una persona de alto poder. En 1450, Gutenberg se encarga de perfeccionar la imprenta, haciendo que la información pueda transmitirse por medio de masas. Se dice que el primer libro distribuido y escrito fue en China, llamado Tipao, en el siglo XVIII. En la antigua Roma, por órdenes del emperador Julio César, se publica lo que era el Acta Diurna, la cual era como una especie de cartelera donde se publicaban las noticias sucedidas. Ya acá vendríamos a ver lo que es el periodismo en sus nacimientos. No era un medio difundido a todo el mundo, pero la gente podría ya tener información de cierta manera. Entre el siglo XVI y XVII surge el periódico en Europa, que era llamado Gaceta, el cual mostraba información de interés, opiniones políticas y opiniones al respecto de ciertos temas que estaban surgiendo. También en Francia también surge, pero acá vendrían a verlo más como un medio de entretenimiento más que como un medio de información de lo que estaba pasando en el mundo o en el país. El primer periódico en América fue en México en el año 1728. En 1806, Francisco de Miranda intentó introducir la imprenta en Venezuela, pero no lo logró. Sin embargo, se puso a repartir hojas sueltas que contenían información. En 1808 se publica la Gaceta de Caracas por Matthews Gallagher y James Lamb, los cuales son considerados los primeros publicadores e impresores del país. En 1914 surge el diario Panorama en Maracaibo y en 1946 el Nacional, como se conoce hoy en día, ya que anteriormente hubo varios diarios El Nacional, pero no surgieron. En el siglo XIX se inventa el telégrafo, lo cual permitió una difusión mayor de la información. Ya no era nada más información local, también se podía saber información de otras partes del mundo. De igual forma, empieza la necesidad de no solamente tener información escrita, sino también información de manera oral, dando los primeros pasos en la radio, más que todo en el continente europeo. Anteriormente no existía la carrera de periodismo, sino que otras personas con otras carreras, como por ejemplo abogacía, escritores, se encargaban de redactar y compartir la información o noticias surgidas. Para el siglo XX empieza la carrera de periodismo, pero va más allá, se dan cuenta que la carrera de periodismo va más allá de lo que es conseguir la noticia en sí o de repartir la información, sino que también se encarga de hechos sociales. Entonces pasa de ser periodismo a lo que conocemos hoy en día como comunicación social.